Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Petrología ígnea. El tema de hoy es cómo varía la presión y la temperatura en el interior de la Tierra, en un video introductorio que da pie a una serie de videos acerca de cómo se funde y por qué se funde el manto terrestre. Estos videos están particularmente dirigidos a las y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la asignatura de Petrología ígnea, en la carrera de Ingeniería Geológica, en tiempos de cuarentena. Bueno, pues vamos a empezar. De lo primero que quiero hablarles es de cosas que quiero puntualizar antes de ver de lleno cómo varía la presión y la temperatura en el interior de la Tierra. De tal modo que para ello vamos a intentar irnos a un salón virtual y checar el concepto de sólidos y líquidos. Imaginemos un eje vertical de temperatura, ¿no? La temperatura es mayor hacia arriba. Imaginemos dos temperaturas clave. Una mayor que la otra. A muy bajas temperaturas, el estado de agregación de la materia seguramente será sólido. A muy bajas temperaturas. Y a muy altas temperaturas, el estado de agregación de la materia muy seguramente será líquido. Pero es claro que no todo el volumen de sólido se transforma enteramente a líquido de un salón, sino que hay una etapa en la que coexisten las dos fases, líquido y sólido. ¿Ok? A esta temperatura de aquí se le llama temperatura de sólidos. Y esa de líquidos. Aquí en un esquema unidimensional solo tenemos la temperatura, pues el solidus y el liquidus es simplemente una temperatura. Cuando tenemos, por ejemplo, un diagrama de temperatura y presión, un diagrama bidimensional, podríamos hablar de una curva de sólidos o una curva de líquidos. Y si tuviéramos un espacio tridimensional como por ejemplo PTV, presión, temperatura y volumen, podríamos hablar de una superficie de sólidos y una superficie de líquidos. El concepto está clarísimo aquí. Por debajo de la temperatura de sólidos tenemos este estado de agregación. Por encima de la temperatura de líquidos tenemos este estado de agregación. Imaginemos un magma. ¿En dónde está ese magma? Cuando es todo fundido. Bueno, eso está por encima de la temperatura de líquidos. Cuando este magma se enfría, al llegar a su temperatura de líquidos, que depende de la composición del magma, depende de la materia que se muestra en cuestión, ¿sí? Cuando llegue a su temperatura de líquidos, el primer cristal de algún mineral empezará a formarse y entraremos al campo de líquido más sólido. Aquí tendremos magma más cristales. Fundido, mejor dicho. Más cristales. Y conforme disminuya la temperatura, irá aumentando en proporción la proporción de cristales con respecto a la de fundido, hasta que la última gota de fundido cristalice a la temperatura de sólidos. Estaremos ahí donde ya tendremos una roca ígnea, no importa cuánto más bajemos la temperatura. Ahora, si somos una roca cualquiera,
y empezamos a aumentar la temperatura, cuando nos comencemos a fundir, será cuando lleguemos a la temperatura de sólidos, que va a depender de la composición de la roca. Y la primera gota de fundido se formará y coexistirán otra vez fundido más cristales o los remanentes de la roca. Y ahí, mientras aumente la temperatura, la proporción de líquido irá en aumento hasta que el último material sólido se funda. Y yo llegue aquí a tener un magma, ¿no? ¿Ok? Entonces, la temperatura de sólidos o la temperatura de líquidos, la curva de sólidos, la curva de líquidos, la superficie de sólidos, la superficie de líquidos. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a otro pizarrón. Y recordar rápidamente plumas del manto. Y listo. Entonces aquí está el núcleo. Y ahí está la corteza. Nuestro planeta es como una cebolla y tiene capas. El manto, sobre todo el manto inferior, es convectivo, es dinámico, ¿sí? Está caliente y se está moviendo. El calor se distribuye por convección. Y entonces hay celdas convectivas en el manto, celdas convectivas en las que de repente manto caliente asciende, se enfría, se hace más denso, baja. Hay corrientes hacia los dos lados, digamos, hay corrientes de manto caliente ascendente. Justo ahí, donde se juntan dos celdas de convección, esa columna de manto que sube está caliente. La voy a volver a dibujar aquí abajo. Sube y eventualmente se topará con la corteza, oceánica o continental. Y cuando llegue, se va a desparramar hacia los lados, ¿no? Esa es una pluma del manto. Y su expresión cortical, cualquier corteza que esa sea, es un hotspot o punto caliente, ¿verdad? Entonces, si aquí está la corteza, de aquí viene la pluma del manto. Este es el punto caliente. ¿Verdad? Ok. Habiendo hecho ese, pues, repaso, resumen, ahora vamos a ver esta gráfica. Denme un segundo. Yo creo que aquí... ¿No? Sí, todo bien. Fíjense cómo en esta gráfica es bidimensional. Perdón que se mueve mi mesa, perdón. Esta gráfica es bidimensional. Tiene el eje de la temperatura acá. Aumenta para allá. La presión, la profundidad aumentan hacia abajo. ¿Ok? Cosas que nos ponen ahí que ya sabemos lo que significan. La curva de sólidos.
La curva de líquidos. Listo, ahí te las indiqué. Entonces, todo lo que está por debajo de la temperatura de sólidos, que en esta gráfica lo ponen de color gris, clarito, todo eso es sólido. Y luego todo lo que está por encima de la temperatura de líquidos, ¿sí? Todo, o más bien, todo lo que, sí, está completamente líquido. Entonces, todo lo que esté aquí, de este lado, del sólido, es líquido, sólido. Todo lo que está aquí es sólido más líquido. Y todo lo que está acá ya es líquido. ¿Ok? Toda esta parte es sólida. Toda esta parte ya está líquida y en esta parte hay líquido más sólido. De hecho, en esa parte es súper interesante porque te ponen estas otras curvas que te voy a enseñar. ¿Sí? Esta dice 20% y esta dice 50%. Son 20% o 50%, o también está la de 0 o la de 100. Son porcentajes de fusión, es decir, es el grado de fusión. El grado de fusión. Entonces, esta gráfica está hecha mediante petrología experimental y está modelada para el manto terrestre. Es decir, que estos son el sólidos y el líquidos para el manto terrestre. La gráfica llega hasta la superficie, pero estamos modelando el manto, ¿ok? Fíjate, un manto aquí es sólido, pero si se calentara y se moviera hacia acá, llegando a la temperatura de sólidos, se empezaría a fundir y entraría al campo de ahí en medio. Cuando llegue aquí, va a estar 20% fundido, es decir, va a haber 80% sólido y 20% de fundido. Si se sigue calentando hasta llegar acá, pues va a estar 50% fundido, como lo indica la curva. Es decir, que va a haber micha y micha de sólido y fundido. Y si se sigue calentando, llegaría hasta estar 100% fundido, es decir, la curva de 100% de fusión coincide con el líquidus. Y si lo siguiéramos calentando, pues ya no pasa nada, ya va a estar absolutamente fundido. Nota, el manto nunca se funde con un grado de fusión del 100%. Ajá. Nunca nada se funde así en la naturaleza, pero esto es nada más para entender la gráfica. ¿Ok? Ok. Otra cosa que nos dibujan en la gráfica es la geoterma. Recuerda que esto es para el manto. Otra cosa que nos dibujan en la gráfica es el gradiente geotérmico que se observa en el manto terrestre. Te lo voy a dibujar. Ese de ahí es el gradiente geotérmico para el manto. Ahí está horriblemente dibujado, pero para que veas esa curva, ¿sí? ¿Dónde midieron este gradiente geotérmico para hacer esta modelación? Bueno, este gradiente geotérmico fue modelado fue medido, fue hecho tomando en cuenta un manto que está lejos de una dorsal para que los magmas de la dorsal no formen una geoterma anómala y también lejos de una pluma del manto, ¿no? Para que la pluma del manto y el magma asociado a su fusión, ¿sí? Hotspot, esa temperatura caliente no altere, no provoque una geoterma anómala. Es decir, se fueron a un manto lejos de plumas, lejos de dorsales, para que fuera un manto, digamos, que no está siendo molestado
por nada, ¿no? Es un manto más bien como si fuese alejado de estos puntos para tener una geoterma más realista de cómo se comporta la temperatura en el manto, y esa es esta geoterma. Fíjate cómo esta geoterma se divide en una geoterma conductiva y en otra convectiva, ¿sí? Que reflejan la pendiente que cambia aquí, en este punto cambia la pendiente, ¿no? Ahí está el punto de inflexión entre una geoterma conductiva y una convectiva. Esa pendiente está cerca de la base de la litosfera. Aquí está la litosfera. Y allá está la astenosfera, ¿sí? Ese cambio en el comportamiento de la geoterma ocurre cerca de la base de la litosfera, en lo que los geofísicos y las geofísicas llaman un thermal boundary layer. Ajá. Que ese thermal boundary layer no es una línea, es una zona que está ahí sombreada en la figura y que incluye tantita litosfera y tantita astenosfera, pero ese thermal boundary layer está cerca de la base de la litosfera. Entonces, esta geoterma ¿por qué es conductiva arriba y por qué es convectiva abajo? Bueno, la litosfera es la parte fría, es la capa rígida de la Tierra, en donde la temperatura, el calor se transmite por conducción. Y entonces, a esta profundidad habrá esta temperatura. A esta profundidad habrá esta temperatura. Así se distribuye la temperatura con la profundidad en la litosfera, ¿no? Recuerda que la litosfera incluye manto. Cuando llego a la base de la litosfera, ¿sí? Ahí ya no es una capa rígida de la Tierra en la que estamos, sino es una capa interna de la Tierra, es el manto astenosférico, ¿sí? Aquí el manto es más dúctil, está más caliente, y el calor no se transmite ni se distribuye por conducción, sino por convección. Y entonces el manto se mueve en estas celdas convectivas. Eso provoca un medio en el cual esto se distribuye por convección, ¿sí? Es más homogéneo, la temperatura es más homogénea porque lo estás revolviendo mejor. Entonces, si yo estoy a esta profundidad, tengo esta temperatura. Y si estoy muy abajo, después, ahora estoy a esta temperatura, que no ha variado mucho. Esta variación no es tan grande como esta variación. ¿Por qué? Pues porque el manto ahí, al calor estar siendo distribuido convectivamente, es más homogéneo, ¿sí? Y entonces la variación de la temperatura con profundidad se comporta con esta pendiente más pronunciada en un campo PT. ¿Ok? Entonces, tenemos, recuerda, una gráfica de profundidad con temperatura. En la que nos ponen el solidus y el liquidus, ¿no? Y además la geoterma para el manto, ¿ok? Algo que quiero que notes para la geoterma del manto es que la geoterma del manto siempre está en la parte gris de la gráfica. La geoterma del manto nunca cruza el solidus. Es decir, compañeras y compañeros, el manto siempre está sólido. Si no estoy en una dorsal o si no estoy cerca de Hawái o una pluma del manto, el manto se comporta tal y como lo dice esta geoterma y siempre está sólido. Entonces, por eso, los siguientes videos tratan de cómo se funde el manto, ¿ok? Porque el manto está sólido de por sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el manto se funda? Esa es la pregunta. Y de eso va las siguientes explicaciones y los siguientes videos.
Por ahora, quisiera terminar compartiéndoles unas últimas explicaciones acerca de esta gráfica. Bueno, esta es la gráfica que acabamos de explicar, y en la presentación de PowerPoint que ustedes tienen, pues van a venir escritas las explicaciones que yo les acabo de contar hace un momento. Pero quisiera irme a esta. La convección redistribuye el calor más rápido que la conducción. Y un medio mezclado por convección tiende a tener una temperatura uniforme y una composición uniforme, como les decía. Entonces, ¿por qué la geoterma no se ve como una línea vertical? Si fuera tan homogéneo el manto, pues esta geoterma se vería vertical, todo tendría la misma temperatura. Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que una peridotita del manto, como todas las rocas, es compresible. Y 1 kilogramo de peridotita ocupa un volumen menor a altas presiones en el manto profundo que a bajas presiones en el manto somero. Es decir, un manto, una peridotita en la astenosfera, ¿sí? Ocupa un volumen menor que esa misma peridotita en el manto litosférico. Ocuparía un volumen mayor, ¿no? Entonces, imaginemos una pluma del manto. Una pluma del manto, este manto que asciende desde regiones profundas hasta someras, pues una pluma del manto que sube se expande. Una pluma del manto en el manto ascendente se expande. Así, sí pasé. Así, convección hacia arriba, la convección hacia arriba sufre expansión. Y por esto, el manto que va ascendiendo, ¿sí?, debe empujar el manto circundante. Este trabajo mecánico implicado en crear espacio por expansión es logrado a expensas de la energía interna de la peridotita, y por lo tanto su temperatura disminuye ligeramente. Es por eso que aquí esto no es una línea recta, sino que se inclina hacia acá, hacia temperaturas más bajas. O sea, al ascender el manto en una corriente convectiva, se expande y se enfría. ¿Por qué? ¿Por qué se enfría? Porque el trabajo mecánico implicado en crear espacio por expansión es logrado a expensas de la energía interna de la peridotita, y por lo tanto su temperatura disminuye ligeramente. Así, el manto ascendente y la parte convectiva de la geoterma siguen una trayectoria ligeramente inclinada con alta pendiente en vez de una vertical. Esta trayectoria ligeramente inclinada en un campo PT se llama adiabata. En la figura nos señalan una adiabata, esta adiabata, mira. También nos señalan otras adiabatas, como esta de aquí, o esta de aquí. Para esta adiabata en particular, esta de aquí, la geoterma convectiva coincide con ella. La geoterma conductiva ya no coincide con ella, ¿sí?, porque ahí ya no se está comportando el manto de manera convectiva. Entonces, un manto ascendente experimenta una expansión adiabática, ¿sí? Adiabática significa que es un proceso adiabático es aquel en el que no hay intercambio de calor. Y aquí no fue un intercambio de calor el que causó el ligero enfriamiento del manto ascendente. Fue el trabajo que hizo para mover el manto que le estorbaba para poder subir, para poder ascender.
Entonces, la distinción entre esta parte fría y rígida en las capas de la Tierra y la parte de aquí abajo que es más convectiva y dúctil, no es una distinción abrupta. Y en geofísica se le llama thermal boundary layer, ¿ok? A la parte de aquí arriba, a la parte fría, ¿sí? A la parte más fría, se le llama, en vez de thermal boundary layer, se le llama mechanical boundary layer. En todo caso, el chiste es que hay una transición, ¿sí? Entre esta parte y esta parte. Y esa transición es más o menos la base de la litosfera y en geofísica se llama thermal boundary layer. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar ahora. Esperamos que el estudiar esta gráfica así detenidamente nos sea útil a todos para comprender después y entender bien, que nos quede claro a todos en los procesos de fusión del manto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en los otros videos.